Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Pues la misión de hoy es algo ambiciosa, la verdad. Sí, bastante. Pero me atrevería a decir que transformadora. Vamos a intentar cambiar radicalmente la manera en que procesamos la información. Y falta nos hace, desde luego. Totalmente. Para este viaje nos basamos en unas notas de investigación bastante densas. Sí, son densas pero fascinantes. Exacto. Son de Hernando Bernal y tratan sobre la interpretación de un texto escrito. Eso es. Y a ver, la premisa, el gancho de todo esto, parte de un problema que tenemos absolutamente todos. Ujú. La mayoría de las veces, cuando nos sentamos a leer un artículo, un ensayo o un simple informe, lo hacemos proyectando nuestras propias ideas. Y nuestros propios prejuicios, claro. Eso, nuestros prejuicios sobre el papel. Utilizamos el texto como si fuera un espejo de lo que ya pensamos. ¿Es lo más habitual? Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si existiera un método casi científico para hacer que el texto hable por sí mismo? Es un planteamiento muy potente. Es una idea que me entusiasma explorar. Y para arrancar, Bernal plantea en su documento una pregunta directísima. A ver. Se pregunta cómo se interpreta un texto escrito. Pero fíjate que añade una comparación que me ha dejado dando vueltas. Sí, la comparación con el psicoanálisis. Esa misma. Se pregunta si acaso un texto se interpreta igual a cómo se interpreta el inconsciente en el psicoanálisis. Es una forma muy peculiar de abrir el tema. Pues fíjate que esa mención al inconsciente que hace la fuente no es ninguna casualidad. ¿No? ¿Qué va? De hecho, es la puerta de entrada para entender todo el modelo. Depende exclusivamente de la historia personal del paciente, De sus vivencias. de cómo ese concepto se entrelaza con sus propios recuerdos y traumas. Es decir, el significado nace de su red mental interna. Vale, entiendo. Bernal utiliza esta analogía para decirnos que con un texto ocurre exactamente lo mismo. O sea que no podemos venir de fuera. Eso es. No podemos venir de fuera con un diccionario prefabricado de significados y aplicarlo a la fuerza. Vale, entonces me estás diciendo que el significado de un documento no viene de fuera, de lo que nosotros creemos que significan las palabras, Ujú. sino de dentro del propio documento. Ahí está el matiz clave de toda esta investigación. El texto establece sus propias relaciones internas. Vale. Una idea, una noción específica o incluso un párrafo entero que leamos en un documento carece de sentido real si lo aislamos del resto. Si lo sacamos de su contexto, digamos. Exactamente. Su significado, su definición operativa, nace exclusivamente de las relaciones que establece con el resto de los términos. Los términos que conviven en ese mismo texto. Sí, dentro de ese ecosistema cerrado que es el texto. Y para dar peso a esto, el material de Bernal incluye una referencia que considero indispensable. Cuéntame. Cita textualmente a Miller en una obra de 1991, en la página 17. Vale. Miller afirma que un significante solo vale en relación a otro significante. Ojo con esto. Sí, es denso. Ojo porque significante suena a jerga lingüística bastante dura. A ver si lo podemos aterrizar. Venga, vamos a intentarlo. Un significante sería, básicamente, la palabra física, ¿no? La huella de tinta en el papel o el sonido que hacemos al hablar, ¿verdad? Simplificándolo mucho, sí. Es el vehículo de la idea. Vale. Lo que nos dice esta cita de Miller es que esa palabra, ese término suelto, es como un recipiente vacío. Un recipiente vacío. Solo adquiere verdadero sentido, solo se llena de significado cuando choca, convive o se relaciona de alguna manera con otra palabra dentro del documento. Ya veo por dónde vas. El significado real de lo que estamos leyendo es el efecto de esas permutaciones internas, de cómo el autor ha decidido colocar una palabra al lado de otra. A ver si lo puedo visualizar con un ejemplo porque la idea es muy potente. Dime, Es como si las palabras fueran las piezas sueltas de un reloj. ¿me gusta por dónde vas? Si yo saco una rueda dentada de un reloj suizo y la dejo encima de la mesa, por sí sola no me da la hora. No, claro que no. No hace la máquina. Es solo un trozo de metal bonito. Pues me gusta esa imagen. Esa rueda dentada sería el significante del que habla Miller. ¿Aislada no hace nada? Aislada no tiene una función operativa clara. Claro, su función, su significado en este caso, nacería única y exclusivamente de cómo encaja y gira con las demás piezas de ese reloj en concreto. Exacto. O si me apuras, podríamos pensarlo como las estrellas en el cielo. A ver, Una estrella sola es solo un punto brillante, pero cuando trazamos líneas imaginarias entre varias estrellas, de repente aparece la forma de la Osa Mayor. qué buen ejemplo. La constelación no es una estrella, es la relación entre ellas. Esa analogía de la constelación funciona muy bien para ilustrar la fragilidad de la interpretación. ¿Por qué la fragilidad?
porque si borramos las líneas que conectan las estrellas, perdemos el dibujo de la osa mayor. Se desvanece el sentido. Totalmente. El documento de Bernal sostiene que lo mismo ocurre con la lectura. Si extraemos una frase de su contexto relacional dentro del texto, destruimos el significado. Si ignoramos con qué otras ideas la conecta el autor. Eso es. Destruimos el significado original que el texto había construido para ella. Bueno, vamos a desgranar esto, porque suena muy lógico en la teoría. Pero Pero en la práctica nos ponen un aprieto. Si el significado está atrapado en esa red de relaciones internas, si el texto es un reloj cerrado, ¿cuál es nuestro papel al leer? parece que no nos dejan hacer mucho, ¿verdad? Exacto, parece que somos meros espectadores. Pues fíjate que nuestro papel cambia drásticamente, pero no se vuelve pasivo en absoluto. Ah, no. No, exige una disciplina inmensa. Bajo esta óptica, el objetivo de la interpretación no es inventar, Ni suponer. ni suponer, ni rellenar los huecos con nuestra propia cosecha. Interpretar es producir el sentido que el propio documento impone gracias a esa red de relaciones que mencionábamos. O sea, un ejercicio de contención. Es un ejercicio casi ascético de contención, sí. Y para fundamentar esto, el material aporta otra cita textual obligatoria. A ver, ¿qué dice? Basándose en Pérez, de un texto de 1997, página 24, se explica algo fundamental. Dispara. Dice que el verdadero comentario de texto consiste en permitirle a un texto decir lo que éste pretende decir. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque permitirle a un texto decir lo que éste pretende decir suena hasta poético. Lo es, un poco. Pero pensándolo bien, es un desafío colosal para cualquiera que busque estar bien informado hoy en día. Sin duda. Vivimos en la cultura del scroll rápido. Estamos acostumbrados a leer un titular o un mensaje corto y dejar que nuestra mente actúe. En piloto automático. Eso es, casi en piloto automático. Rellenamos todos los huecos con nuestras opiniones previas. Silenciar esos prejuicios y dejar que sean únicamente los códigos lingüísticos del autor los que marquen el camino, madre mía, Exige una fuerza de voluntad tremenda. muchísima. Exige ir en contra de nuestra propia inercia cognitiva. Constantemente proyectamos nuestras expectativas. Todo el rato. Si leemos un artículo sobre un tema político o social candente, nuestro cerebro ya tiene un veredicto preparado. Antes de llegar al segundo párrafo, ya estamos juzgando. Exactamente. Queremos que el texto confirme lo que ya sabemos o nos dé motivos para indignarnos. ¿Es verdad? Pero permitirle al texto hablar requiere dar un paso atrás consciente. Frenar ese impulso. Requiere frenar ese impulso de anticipación y dejar que sea el entramado de palabras, tal y como lo ha diseñado el autor, el que construya el mensaje. Es casi como convertirse en un investigador de laboratorio. Tienes que dejar los sesgos en la puerta, ponerte la bata blanca y mirar por el microscopio sin querer alterar la muestra. Es una comparación muy acertada. Y hablando de investigación, las notas de Bernal dan un paso más allá y le ponen nombre a todo eso. Así es. Introducen el término lectura analítica, que sería la forma rigurosa de enfrentarse a este comentario de texto. Y esto vincula el acto cotidiano de leer con una verdadera investigación científica estructurada. Y como toda investigación estructurada, no se hace de cualquier manera. Hay método. Hay un método claro. El texto detalla que esta lectura analítica se divide en 3 fases o tiempos muy claros, siguiendo la propuesta metodológica de Pérez. 3 fases. Son 3 pasos que deben darse de forma secuencial. Primero, la lectura intratextual. ¿Vale? Luego, la lectura intertextual. Ujú. Y para cerrar el proceso, la lectura extratextual. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya verás que sí. Porque pasamos de la pura teoría lingüística a un manual de instrucciones prácticos sobre cómo diseccionar cualquier información. Vamos a meternos de lleno en esta anatomía de la investigación profunda. Me parece perfecto. Y creo que lo mejor será usar un ejemplo hipotético que nos acompañe en los 3 pasos para no perdernos. Venga, por un ejemplo. Imaginemos que cae en nuestras manos una carta escrita por un activista político hace 100 años. ¿Vale? Un texto histórico. Y en un párrafo leemos la frase: «Es necesario que el fuego purifique el viejo orden». Una frase con mucha carga. Mucha. Empecemos con el primer paso, la lectura intratextual, que por lo que leo en las fuentes es el peso pesado de todo este método. Es, con diferencia, el procedimiento de investigación fundamental. Y te diré algo, es donde se cometen la mayoría de los errores de interpretación. ¿Por qué? Porque la lectura intratextual consiste en tomar como único objeto de lectura el texto mismo. Solo el texto.
El objetivo es intentar establecer lo que el texto dice mirando exclusivamente hacia adentro, hacia sus propias entrañas. Pero, un momento, ¿no es peligroso aislar el texto de esa manera? A simple vista puede parecerlo. Si tengo una carta de hace un siglo que habla de fuego purificador y viejo orden, mi primer instinto no debería ser ir a buscar en Internet qué pasaba en esa época. Ese es el instinto natural, sí. Saber quién era este activista y qué opinaba la gente de él. Si leo esto con mi mentalidad de hoy en día y sin contexto, ¿no me arriesgo a malinterpretarlo todo de forma catastrófica? Parece contraintuitivo, es verdad, pero la metodología que plantea Bernard argumenta justo lo contrario. Lo contrario. Sí. Si tú te vas directamente a buscar el contexto histórico o lo que otros dicen sobre el autor antes de entender el texto en sí, vas a volver a esa carta con una lente tintada. Claro, ya voy condicionado. Vas a forzar la palabra fuego para que encaje en la narrativa histórica que acabas de leer en otra parte. Lo entiendo. El documento especifica, citando a Pérez en la página 10, que este primer paso exige leer con la mayor integralidad y literalidad posible. Literalidad. Esto significa que la interpretación debe realizarse basándose únicamente en el conocimiento de los códigos lingüísticos que se han utilizado allí. Vale, creo que le voy pillando el truco. ¿Me estás diciendo que en esta primera fase tengo prohibido abrir otras fuentes? Prohibidísimo. Tengo que quedarme encerrado en la carta. Es un aislamiento voluntario y metodológico. Tienes que cartografiar cómo usa el autor la palabra fuego a lo largo de esa carta en concreto. Buscar otras apariciones de la palabra. Exacto. Quizás 3 párrafos más abajo el autor vincula la palabra fuego con la educación Ah, claro, o con el despertar de la conciencia y no con quemar edificios. ya veo. Si hubieras ido corriendo a buscar el contexto de las revueltas violentas de la época, habrías asumido que fuego era literal. Y me habría equivocado por completo. Habrías destruido el significado real que el texto, mediante su red de palabras, había construido para ese término. Menuda cura de humildad. Es un ejercicio de pura concentración. Y requiere mucha paciencia. Me imagino que es el paso más largo y a veces el más frustrante, porque tienes que lidiar con la ambigüedad sin poder recurrir a la vía fácil de que alguien te lo explique desde fuera. Tal cual. Asegurarse de cómo giran las piezas de este reloj sin meter herramientas externas. Vale. Supongamos que ya hemos hecho los deberes. Vale, hemos leído el texto a fondo. Hemos dominado el interior de nuestra carta hipotética. Hemos trazado la constelación de palabras y ya sabemos, gracias a esa lectura intratextual estricta, que nuestro activista usaba fuego como una metáfora para la reforma educativa. Perfecto. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el segundo tiempo? Una vez que tienes esa base sólida, pasas al segundo tiempo, la lectura intertextual. Intertextual, vale. Ya hemos aislado y comprendido nuestras unidades de análisis, que en tu ejemplo sería el concepto de fuego como educación. Sí. Ahora llega el momento de salir y cotejar. Es la fase del contraste. Lo que se busca aquí es someter a discusión esas unidades comparándolas con 2 o más textos. Textos del mismo autor. Pueden ser otros textos del mismo autor o textos de otros autores diferentes que traten conceptos paralelos. Entiendo. Es el momento de poner a dialogar al texto original. Exacto. Tiz de la voz. Este segundo paso es abrir la puerta e invitar a otras voces a la sala para ver cómo interactúan. Ese es el espíritu de la intertextualidad. No se trata solo de buscar textos que digan lo mismo para darnos palmaditas en la espalda, No buscamos confirmación. sino de someter nuestra lectura a tensión. Imagina que en este segundo paso coges otras cartas del mismo activista, escritas 10 años después, u opúsculos de sus corrivales políticos. Claro, siguiendo con el ejemplo, cruzo la carta original con un panfleto de un rival de la época. Y a ver, ¿qué encuentras? Y al hacer esta lectura intertextual, descubro que el rival le acusa de querer incendiar las escuelas. Fíjate qué interesante. Ahí el contraste es brutal. Confirma que el debate sobre el fuego giraba en torno a la educación, pero me aporta perspectivas nuevas sobre cómo se recibía ese mensaje. Eso es. Es someter mi análisis del primer paso a un simulacro de estrés. Exacto. Y esto es vital para cualquier investigación rigurosa, porque evita que nos quedemos atrapados en una visión de túnel. Nuestra perspectiva. La intertextualidad nos ayuda a ver las costuras del texto base, a entender sus límites y sus resonancias. Pero el proceso, según la metodología que recogen las notas de Bernal, no termina aquí. Falta algo. Queda la pieza final del rompecabezas, el tercer tiempo, que es la lectura extratextual. Ahora sí, por fin salimos al mundo real. Es el contexto mayor, ¿no? Ahora sí.
La lectura extratextual pretende ubicar ese enunciado o ese conjunto de enunciados que ya hemos diseccionado por dentro y contrastado con otros textos. Sí. Pretende ubicarlo dentro de lo que se denomina un campo referencial explícito. Vamos a traducir campo referencial explícito para que nadie se nos pierda. Sí, en términos más llanos, es el momento de decidir dónde debe inscribirse o clasificarse la lectura de ese texto base en el marco de la realidad exterior. En el mundo real. Es ubicarlo en un marco histórico, social, político o teórico más amplio. Es sacar las conclusiones a las que hemos llegado en las dos fases anteriores y ver qué lugar ocupan en la historia de las ideas o en la sociedad de su época. Volviendo a nuestra carta hipotética del activista. ¿Vamos a repasar el proceso completo? En el paso 1, la lectura intratextual, descubrimos que fuego significaba reforma educativa dentro de la lógica de esa carta. ¿Correcto? En el paso 2, la lectura intertextual, al compararlo con panfletos de rivales, vimos que esa metáfora generaba acusaciones de radicalismo. Muy bien. Y ahora, en el paso 3, la lectura extratextual, es cuando cogemos todo ese conocimiento validado y lo encuadramos en, por ejemplo, los movimientos pedagógicos revolucionarios de principios del siglo XX. Así se cierra el círculo del método. Fíjate en la diferencia. Hemos llegado al contexto histórico general, pero lo hemos hecho armados con una comprensión precisa e inquebrantable de lo que el texto realmente dice, Sin sesgos. sin haber permitido que nuestros prejuicios iniciales sobre esa época contaminaran la interpretación de la palabra fuego desde el minuto 1. Qué viaje tan estructurado y qué necesario. ¿Lo es? Si hacemos una recapitulación ágil para asentar todo esto que hemos ido desgranando, es fascinante ver la evolución del concepto de leer. Empezamos rompiendo la ilusión de que el leer es algo pasivo. Para nada pasivo. Bernal nos enseña que las palabras no tienen un significado aislado, sino que son como una red, y que nuestro primer deber es explorar esa red interna, sin mirar fuera. Eso sería la lectura intratextual. Exactamente. Luego cogemos ese significado puro que hemos extraído y lo hacemos chocar contra otros textos, buscando afinidades o contradicciones, lo que sería la lectura intertextual. El contraste. Y finalmente, le damos un hogar en el mundo real, ubicándolo en su contexto histórico o social, mediante la lectura extratextual. Ese es el marco general. Es, francamente, un sistema a prueba de balas contra la manipulación. Y si conectamos este sistema con la realidad cotidiana de quienes nos escuchan, el por qué importa todo esto es innegable. Totalmente. Vivimos sumergidos en una era de sobreinformación aplastante, donde el modelo de negocio de muchas plataformas premia la reacción emocional inmediata por encima del análisis sosegado. Nos empujan a reaccionar rápido. Se fomenta que saltemos directamente al paso extratextual, a juzgar el contexto sin haber hecho jamás el trabajo intratextual. Saltarnos los dos primeros pasos directamente. Exacto. Aplicar este rigor, obligarnos a saber qué dice realmente una fuente por sus propios medios, antes de formarnos una opinión, no es solo un ejercicio académico. Va mucho más allá. Es probablemente el mejor y más seguro atajo que existe para estar genuinamente bien informados y desarrollar un pensamiento crítico sólido. Un pensamiento capaz de resistir el ruido y la desinformación. Es en definitiva la inmensa diferencia entre creer que sabes algo porque has leído un montón de opiniones de terceros sobre el tema y saberlo realmente porque has tenido la disciplina de dejar que la fuente original te hable sin interferencias. No lo podrías haber resumido mejor. Para ir cerrando esta inmersión, hay una idea que me ha estado rondando la cabeza tras repasar estas fuentes y quiero dejarla en el aire para quienes nos escuchan le den una vuelta por su cuenta. A ver qué se te ha ocurrido. Si, como afirma de forma tan tajante el texto de Bernal, apoyándose en esa cita de Miller, el significado de una palabra nace de forma exclusiva, casi como una fórmula matemática, de la relación lingüística interna con las demás palabras de su propio texto, ¿Sí? ¿qué ocurre exactamente cuando traducimos un texto a otro idioma? Ah, buena pregunta. Pensemos en una novela o en un ensayo complejo. Al traducir, estamos cambiando obligatoriamente las palabras y, por tanto, destruyendo las relaciones acústicas, gramaticales y sintácticas originales. Es inevitable. Entonces, ¿sobrevive de alguna forma esa red de significados interna original? ¿O al vernos obligados a cambiar los códigos lingüísticos, estamos destruyendo irremediablemente el texto original para crear uno completamente nuevo que, en el fondo, dice algo distinto? Es un debate enorme.
Es un rompecabezas filosófico interesante para tener en cuenta la próxima vez que leamos una obra literaria o un artículo internacional traducido. Hasta aquí el análisis a fondo de hoy. Nos escuchamos en la próxima inmersión.